Lucía, te estaba escuchando. Esto del maltrato institucional, ¿no? Esto es el maltrato. Sí, ahí el gran Lorenzo copió el comentario que se había borrado de Elías A del ver, chat anterior. ah, Se lo van a veo. quedar hablando en el... Y vieron cuando hablamos, cuando los autores que estudiamos, los sociólogos hablaban de violencia simbólica, en la escuela se da muchísimo. Por ejemplo, escribo una nota a los papis con palabras pedagógicas que no entiendan, sin pensar que esa comunidad, ¿por qué tienen que entender la notita que mando cuando hablo de diseño curricular? O a veces las notas que se mandan de las escuelas son incomprensibles. Ahí es como una cosa autista que no tiene en cuenta en qué comunidad estoy. Y eso es violencia institucional. Y violencia simbólica también, ¿no? Porque yo no le estoy pegando ni faltándole respeto al padre desde lo verbal, sino que lo estoy haciendo desde lo simbólico. Cuando yo, digamos, no me preocupo por pensar cómo me tengo que comunicar con esa comunidad, con esos padres, estoy ejerciendo violencia simbólica. Lorenzo, me habías dicho, Lucía, que Lorenzo había puesto algo. A ver. No, dije que recuperó, ahí está, que recuperó el comentario de Elías de la sesión anterior, que está muy atento a todo, Lorenzo, grande. Genial, ay sí, un genio. Elías, tu comentario, a ver, ¿cuál había sido? ¿Que alguien me lo lee de Elías? Yo lo leo. A ver. Dice, también hay docentes que, encontrándose con una comunidad en pésimas condiciones, se suman a la estigmatización, menosprecian los objetivos a alcanzar y no ayudan en absoluto al aprendizaje. Claro. Yo coincido totalmente con Elías, porque muchas veces la falta de responsabilidad, la falta de respeto hacia el otro, el que no me gusta lo que estoy haciendo, mi profesión no me gusta, entonces la verdad lo hago para levantar un sueldo, a veces se traslada, digamos, el fracaso de los chicos que no aprenden, se traslada a los chicos o a la familia algo que tiene que ver con mi práctica docente, desde mi lugar de poder, y eso es muy perverso. Eso es lo que yo quería decir por ahí con el comentario anterior. Cristina, cuando decía de los docentes que en los 90 por ahí no tenían una formación docente, y que en realidad, digo, dada la crisis económica que había y la posibilidad de tener un empleo, tal vez era gente ingresando en un campo por el cual no tiene empatía o no termina de comprender, porque para mí la práctica docente tiene que ver con eso, mucho con la empatía, mucho con saber dónde me paro, ¿no? Como por ahí las pedagogías de las competencias siento que vienen como a arruinar, o que en realidad todo lo que pasa en la sociedad también se refleja dentro de la escuela, es lo mismo, es una microsociedad dentro de la sociedad, y que la violencia producida desde lo económico también hace que después, no sé, las personas perdamos, no sé, bueno, yo soy un poquito más, tengo un poquito más de esperanza, pero como que se pierda esto, la empatía o el amor por lo que uno hace, y si uno se tira a la docencia tendría que ser por algo que tiene que ver con la transmisión no solo del conocimiento, sino con... Vos sabés, Lucía, que una de las conclusiones que Duvet plantea, tiene una obra larguísima y obviamente lo que estamos haciendo nosotros es una puntita del iceberg, ¿no?, de los planteos de Duvet. Justamente apunta a eso, ¿no?, a entender que estamos en otro momento histórico, que esto de los contenidos, centrarnos en esta cosa de decir, bueno, estos chicos no saben nada, no, las cosas que se escuchan en las escuelas son muy crueles, no todas, por suerte, ¿no? Encontramos colegas que tienen otras miradas, pero a veces esta cosa de ser irrespetuoso con las culturas de los otros y transferir mi responsabilidad a los chicos o a las familias. Y lo que habla Duvet también de esto del vínculo educativo, ¿no?, y de pensar proyectos alternativos, ¿no? A lo mejor yo no voy a poder, no sé, en el caso de Lucía que es profe de inglés, o que va a ser profe de inglés, no voy a poder dar inglés con la gramática o todo lo que está esperando, o lo que está marcando el diseño, pero a lo mejor
se me ocurre un proyecto con los chicos, no sé, de analizar alguna, por decir algo, ¿no? Alguna canción en inglés, y buscarle la vuelta, y los introduzco en el mundo de otra cultura, contarle, no sé, mirá, esto lo hicieron los músicos ingleses, Inglaterra queda acá, mirá, traigo un mapa. Requiere que seamos creativos, que seamos empáticos, que seamos respetuosos, no importa, en cualquier contenido podés abordar esa mirada pedagógica. Entonces, esto que dice Lucía es súper importante, ¿no es cierto? A lo mejor podés pensar la propuesta para un año desde un proyecto, a lo mejor conocer los autores, los músicos ingleses o los músicos, no sé, africanos, o los músicos estadounidenses, por decir algo, ¿no? Y me meto en el mundo lingüístico diferente, y los chicos también aprendieron de que hay un continente que es Europa, y ahí está Inglaterra, y también aprendieron que en Estados Unidos tal cosa. Bueno, aprenden. Todas estas cuestiones son aprendizajes, y si son vivenciales, mejor aún, ¿no? En cuanto a vivenciales, digo, si los podés llevar a una biblioteca, si los podés llevar a ver un recital, si los podés, o trabajar con los recursos de la comunidad, ¿no es cierto? Vos sabés que a lo mejor hay una iglesia, no sé, ahí que hacen música. Bueno, les pedís a los de la iglesia, ¿por qué no vienen tal día y cantan una canción en inglés? Bueno, entonces, o voy con los chicos a ese espacio cultural, ver qué tiene el barrio también, ¿no? ¿Qué me da el barrio? Y perdón si me centro tanto en las escuelas, porque yo sé que, y esto, digamos, un buen docente empático no solamente lo necesitan los chicos pobres, por decirlo de alguna manera, lo necesitan todos los chicos. Vos trabajás en una escuela del centro donde están cubiertos absolutamente todas las necesidades y más todavía, y ese chico necesita un adulto que lo escuche, potente, con otra cabeza, ¿no? Que también los ayuda a tramitar cuestiones de este mundo que nos atraviesa a todos, ¿no? Con las cuestiones complicadas, no solamente a los sectores sociales desfavorecidos. Pero bueno, nos estamos centrando más en ellos porque estamos hablando de desigualdad social y educativa, entonces por eso nos centramos en estos sectores. Yo siento que un poco la ESI viene a mejorar la calidad educativa, ¿no? Como que viene a cambiar la mirada, trae una mirada como más integral de la educación, y que da justamente esto, o que trae la empatía, que trae el cuidado, o la importancia del cuidado de los cuerpos, no solamente en el plano biológico, como corrernos de esto, para empezar a prestar atención a que somos seres integrales, que somos psicológicos, o que nuestras emociones, en la importancia de otros aspectos que tal vez no se les daba importancia, y me imagino como que viene a salvar otras materias también, que viene a salvar un poco la educación. Sí, aparte fíjense cómo se insiste en que sea transversal a todas las materias, ¿no? Porque antes se pensaba la ESI desde un paradigma biologista, ¿no? Que solamente lo podía dar el profe de biología, y si traíamos un médico a la escuela para que cuente un poco y nos hable de los métodos anticonceptivos o el desarrollo corporal, parecía que era lo más. Entonces una mirada muy acotada, ¿no? de la sexualidad y de lo que significa en la vida de todos esta mirada integral, ¿no? Porque es como dice Lucía, no es solamente, es muy lindo, es muy interesante meterse con los contenidos de ESI, porque no solamente vamos a ocuparnos del desarrollo biológico y los cambios corporales, sino también de los vínculos, de las diversidades en la familia, de las diversidades en cuanto a mirar el mundo, las diversidades sexuales. Bueno, realmente la ESI yo creo que es una política educativa integral y que atiende a esto de acompañar desde otro lugar la formación. Entonces, vos sos profesor de literatura, bueno, vas a encontrar material. Vos sabés que, Lorenzo, después te voy a pasar, hay un libro, si te interesa, ¿no? De una profe que viene del campo para Lorenzo y para todos, ¿no? Tiene un libro con 2 recursos didácticos desde los cuentos, ¿no? Desde la literatura, los cuentos, las historias, para trabajar la ESI. Entonces, bueno, profe, ahora no lo tengo presente, pero yo lo trabajé un tiempo, después te voy a mandar. Y porque es muy práctico, ya están las lecturas, por ejemplo, entonces por capítulo, querés trabajar diversidades sexuales, entonces hay cuentos que apuntan, y aparte, otra cosa interesante, cuentos
con buenos autores, porque vos mejor que nadie, Lorenzo, lo vas a saber, la gente que viene de letras, que no cualquier lectura, no cualquier cuento sirve, hay cosas muy, muy básicas, que no sirven para nada, no le sirve ni al chico de la escuela de Einstein ni al chico de la escuela de la Cera, por realidad la calidad. Cuando falta calidad es una porquería para todo, porque eso yo lo he comprobado, digamos, en acción, en la escuela, que has leído, gente, hacia las apuradas, agarrás un cuento de no sabes ni de quién es, no motiva a nadie. Bueno, la literatura que se le da a los alumnos en los primeros años de prácticas de lenguaje es una lucha que se lleva debatiendo desde hace años, porque se le dan ciertos textos a alumnos que no entienden nada de lo que le están hablando. Claro. Es un problema que lleva mucho tiempo de discusión y que no se ha resuelto nunca. Siempre es un conflicto ver qué le hago leer a alumnos para que se interesen por la literatura y entren a ver la literatura desde otro aspecto, ¿no? Claro. Eso No es todo desde un ay, qué trabajo. embole leer esta enciclopedia. Claro. No, me imagino es un trabajo enorme de selección, ¿no? De qué lecturas, qué cuentos, por dónde entrar, porque Claro. si sos un docente atento a que no podés ir como, si no sos un autista, vas a leer cosas que nadie te va a entender. ¿Qué sentido Que te van tiene a eso? hacer rechazar la literatura en un futuro. Claro, claro. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Porque hay autores o lecturas, como vieron eso que dicen, el tango siempre te espera, hay literaturas que te esperan, qué sé yo, a lo mejor le dice El Principito a los chicos, que te parece que ay, va a quedar fascinado, y no, les pasa de largo. Y tienen, no sé, 13 años, no le importa tres pitos El Principito, y capaz que después la viste, te fue llevando por otros lugares, y volviste a agarrar a los 30 El Principito y decís, esto qué maravilla. Pero claro, aprendiste otras cosas, tuviste otras experiencias, otros redes conceptuales pudiste armar para poder entender el mensaje del Principito. Es decir, tiene un mensaje Tenemos que volver al para todos en capital cualquier cultural momento. previo. Tenemos Claro, que volver al capital cultural previo que tiene cada persona en su casa, ¿no? Que pretenden que todos en tercer año sean capaces de leer la Ilíada o la Odisea, claro. Cuando no que sabés ni es dónde un está Grecia, y no sabés ni que bardo. existe Grecia. Claro, No, 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 no. es Ni terrible. en qué época está parado Homero. Por ejemplo, digamos, los mitos es un contenido también de primaria, ¿no? Pues es muy lindo el diseño. Sí, Cuando vos también ves el diseño para lengua y literatura de primaria, por ejemplo, están los mitos griegos. eh, y bueno, pero si vas a arrancar con un mito, que por ahí son re lindos según cómo los presentes, ¿no? La historia del Minotauro, del laberinto, ¿no? Pero bueno, también tenés claro. que empezar a contarle a los chicos que hay un lugar en el mundo que se llama Grecia, mostrarle el mapa mundi, que está acá, y nosotros estamos ubicados en este lugar del mundo, porque a veces ni saben los chicos en qué lugar del mundo estamos. Bueno, No, y no si hasta tienen ni idea acá, dónde están ya, y son parados. islas, y hace mucho tiempo, y a lo mejor podés dibujar un minotauro en el patio, un laberinto en el patio, no, buscarle la forma de entrarle, porque tenés que pensar siempre, no suponer lo que saben, sondear lo que saben esos chicos, Nunca se puede dar algo por hecho, sí. no des nada por hecho, ni des ninguna palabra por hecho, como sospechales, si te entenderán esta palabra, lo mismo cuando hay consignas didácticas, a veces usamos palabra identificar, qué sé yo, que se identifica a los 13 años, 14, a lo mejor venía de una casa que, donde esas cuestiones así no se habla, o se habla poco, porque además en los sectores sociales empobrecidos se habla poco. Eh, entonces yo digo, identificar, El otro busquémoslo. día leía en Twitter un comentario así a nivel polémico que planteaba esto del lenguaje académico y por qué es tan enroscado y por qué yo tengo que hacer un esfuerzo mental para poder leer un párrafo y no entenderlo. Y me parece que también va por ahí el debate. Es decir, ¿por qué llevarlo a ese nivel a ese estilo con el cual es imposible alcanzar a chiques de adolescentes, básicamente? Seguramente, porque lo que pasa es que trabajar Lo que pasa es que descentrándonos, también después el tránsito a la universidad. Sí, obvio, a ver, hablaba en términos de la universidad, pero es cierto que en la secundaria también se aspira a un nivel académico superior, y si bien yo creo que es necesario, porque facilita el tránsito a la universidad,
no le podés pedir a adolescentes que mantengan un nivel tan alto, es decir, es un ejercicio que se va dando con el proceso de aprendizaje. No se puede dar por hecho que alumnos de 14, 15, 16 años te hagan ensayos, te hagan artículos, te hagan textos, con una redacción súper perfecta, con acentos y tildes bien puestos, con los paratextos correspondientes, la bibliografía. Eso se tiene que dar con el paso del tiempo. Claro, es una Sí, construcción, ¿no? pero por ejemplo, Sí, Rocío, decí. sí, pero por ejemplo, si uno, digamos, baja mucho el nivel en el sentido de, digamos, 4 palabras, como tienen muchos chicos, incluso en el secundario, y los manejamos con eso y no intentamos mejorar el vocabulario de la persona, No, por estamos en ejemplo, definitiva también impidiendo el acceso después a otro tipo de cosas, lo estamos excluyendo nosotros. Entonces, no, para obviamente, incluir, se tiene que hay que trabajar. ayudarlo, buscarle la manera, tal vez explicándoselo en forma muy grotesca, muy groncho, si querés la palabra, Sí, 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 pero explicarlo de manera que totalmente. lo entiendan, pero que suban, no bajar, sino No, subirlos a no la gente que bloquear el no. acceso, pero darlo Claro, a eso progresivamente. voy. Claro, aparte no es Sí, 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 excluyente, totalmente de me acuerdo. parece. Claro, no es excluyente, digamos. De todas maneras, si vos, creo que a lo que va Lorenzo no está hablando de bajar el nivel, ¿no? Justamente, bueno, esto es otro tema del texto, ¿no? Inclusión con calidad, que es eh, el planteo que también se hace. Cómo se incluye y se le da una oferta educativa de calidad a todos, que es un poco lo que creo que apunta Rocío, ¿no? Eh, pero bueno, esta es justamente una cosa complicada, ¿no? Tampoco es calidad avanzar como un caballo sin escuchar al otro, digamos, porque realmente lo que voy a hacer es una puesta en escena donde el chico va a hacer un corte y pego para zafar, no va a entender nada de lo que está haciendo. Yo creo que los mejores profes son aquellos que se implican con la realidad que tienen enfrente, que no hacen un uso para eso, dar poco, no preparar la clase, no, eso es todo un desafío. Debo trabajar mucho para pensar qué texto doy. Antes era más fácil, cuando yo iba a la secundaria teníamos todos el mismo manual, el mismo libro de historia para todos, de literatura. Venía la profesora, nos decía, bueno, de tal página a tal página, pero no estaban las desigualdades sociales que encontramos hoy, tan terribles que hoy se encuentran en la secundaria. Entonces, no podemos seguir con prácticas pensando que... O no se veían o eran repensadas también. ¿Cómo? Que quizás esas desigualdades existían, pero no se pasaban por alto. Claro, o no estaban en la secundaria, digamos, los chicos más pobres, Claro. digamos, no estaban en la secundaria, no eran mis compañeros, digamos, estarían trabajando, cartoneando, pero no eran los compañeros que yo tenía en la secundaria. En la secundaria tenía compañeros que eran más o menos de clase media, y ya partíamos todos de cierta base. Entonces al profe le resultaba mucho más fácil, porque ya teníamos como ciertas cuestiones ya incorporadas, ¿no? Algunos un poquito más, otros menos, pero bueno. Ahora llegaron, esto es de lo que habla Dubet, llegaron a la secundaria chicos, todos llegaron, digamos, están todos. Después que terminen, bueno, es otro tema, a veces no terminan, porque las cuestiones sociales son tan duras que se tienen que ir en tercer año a cartonear, o las nenas tienen que ir a cuidar a los hermanos para que los padres vayan a trabajar. Que ahí se cruza también el tema de género, que podremos hablar un montón, ¿no? Género y pobreza, género y educación, todas estas cuestiones. Pero bueno, eso es otro tema, que a lo mejor para trabajos de investigación y tesis está buenísimo. Y a lo que voy es esto, eso es lo que ha cambiado, que hoy están chicos que no parten del mismo lugar todos, y con otras cuestiones que también se agregan, ¿no? Debe estar en otro momento con las cuestiones virtuales y demás, que no solamente, que esto ya atraviesa a todos los chicos, digamos, de clases desfavorecidas, como los chicos que están en otras circunstancias, porque todos manejan el celular. Bueno, eso también, por ejemplo, para la lengua es un tema que se debate, porque dicen, los chicos no leen. Entonces hay gente que viene de letras o especialistas en literatura y dice, sí, leen y escriben, mal a lo mejor, pero escriben y leen por el celular, que a lo mejor si no estuviera el celular no leen nada. Todo un campo para pensar, porque otra cosa que tenemos que pensar que no hay nada cerrado, todo es para pensarlo, para debatirlo,
Pero bueno, siempre con esta ética del trabajo, ¿no? Yo no le puedo tirar cualquier cosa a los chicos porque son pobres. Entonces, no sé, media hora antes de ir a la escuela, manoteo cualquier cosa y se las tiro. No. Dice Dubet que los mejores profesores deberían estar en las escuelas más complicadas socialmente. El mejor profesor, el más formado, el más... ahí deberían estar. El más didáctico. El más didáctico, el más, digamos, el que más preparado esté. Estar en estas escuelas que realmente son provocan desafíos para los que... los que más los necesitan. Por supuesto, porque, digamos, es difícil, como decía Lorenzo, vos tenés que buscar una lectura que les resulte medianamente atractiva a los chicos y que pueda sintetizar o, digamos, alcanzar su comprensión con el bagaje que tienen, pero bueno, yo sé que antes de cada lectura yo voy a trabajar con un glosario de términos, y esto lo digo para todas las asignaturas, Yo trabajo historia, matemática, cualquier asignatura. Yo tengo que tener un glosario. Yo voy a traer un término nuevo, yo voy a hablar, no sé, de conquista, por pensar en historia. Conquista de América. ¿Estos chicos saben qué quiere decir conquista? ¿Qué significa la palabra conquista? Bueno, yo les tengo que preguntar, a ver, de este texto, ¿cuáles son las que no entienden? O yo creo que no entienden. Vamos a hablar, conquista es esto, colonización es esto, vamos a traer ejemplos. Porque si no se me convierto de verdad en alguien absolutamente autista que viene, da la materia, dicta la materia, no sé si entendieron o no entendieron, ¿qué me importa? Yo me voy a mi casa, me voy a otra escuela y se terminó. Lucía, los docentes tienen que conservar la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad. Sí, claro, claro que sí, sí. Eso, cuando se te cae eso, mira, justamente yo traje para compartirles una lectura que hay una psicóloga que se llama Silvia Duchaski, que Silvia Duchaski es una psicóloga, se interesó mucho por los temas educativos y tiene un libro que se llama Escuelas en Escena. ¿Y por qué dice en escena? Porque ella describe situaciones áulicas. Y justamente hay una descripción de un docente que lo único que está esperando, pensemos que es un docente grande, ya está, casi le falta poco para jubilarse, y cómo vive el ser docente. Y esto para pensar esto del declive de las instituciones, y cómo a veces los que adentro están de las instituciones no le encuentran sentido a su tarea, para que están, bueno, y eso se transmite a los chicos. El docente apasionado por lo que hace, por lo que puede enseñar, por lo que además puede hasta disfrutar con los chicos, porque yo de verdad he visto, no digo que sea fácil, porque muchas veces te encontrás con los ángeles. ¿Recuerda la lectura que trajo la cátedra de ese ángel, ese que molestaban constantemente? Siempre tenés 2 o 3 de esos que irrumpen, que molestan. Bueno, hay que tener esa paciencia y esa forma, a ver por dónde le entro. Pero hay muchos profesores de verdad que disfrutan su tarea, y muchos profesores jóvenes de la edad de ustedes que van con ganas y le encuentran el sentido a la tarea y lo disfrutan, y no todo es cansancio y malestar. Y piensan en algún proyecto con los chicos, y los chicos son muy sensibles a eso, se dan cuenta cuando tienen un docente así enfrente. Detalles como de construcción de autoridad. Un docente llega 10 minutos más tarde a la clase porque boludea al docente en el recreo porque no tiene ganas de entrar al aula. Entonces está en la sala de profesores porque es una tortura para ese docente entrar al aula. Los chicos, eso es un mensaje, y los chicos lo entienden, enseguida te van a decodificar. Este docente, la verdad, no tiene ganas de estar aquí, yo tampoco tengo ganas de estar aquí con él, con ella. Entonces, claro, y eso es construcción de la autoridad, también con esos detalles, ¿no? Soy un docente que espera, los estoy esperando, toco el timbre, entro con ellos. No es lo mismo que me tenga que ir a buscar la preceptora porque estoy en la sala de maestro, hablando, qué sé yo, de cómo me fue el fin de semana con mi colega, y me tienen que ir como arrastrando que esté en el aula. Lo he visto. Esto... También se asocia con el respeto, porque uno tiene una obligación, o sea, una obligación independientemente de que sea un trabajo, y tiene que respetar al otro que tiene derecho a aprender y que tiene derecho a determinados contenidos, y que uno está perdiendo el tiempo, le está haciendo perder el tiempo también al chico.
No, y eso los chicos lo leen, ¿viste? Lo leen enseguida. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién no prepara una clase? Que va y tira cualquier cosa. Entonces hablamos de cualquier cosa, porque con esto de que tenemos que atender lo social y es importante poner la escucha, hay gente que se agarra de eso para no preparar la clase y no dar contenido, algo de contenido, que sea una pequeñita lectura que yo elegí, que yo pensé, que yo preparé para ellos, una actividad. No es lo mismo que con esto, porque también hay como una historia así, que muchos se montan en ese caballo, ¿no? Bueno, yo trabajo en lugares desfavorecidos socialmente, entonces los chicos necesitan escucha, yo lo único que voy a hacer es escuchar, y hablar no, tratemos, digamos, de que se puede, ¿no? Articular las dos cosas, y que las dos cosas son importantes, y no son excluyentes. Y yo realmente he visto profesores muy, muy potentes, y que pueden articular las dos cosas, acompañar lo social, pero también trabajar lo pedagógico, porque tiene que ver con el respeto. Estos chicos, si no es en la escuela, no van a tener otro lugar donde aprender, porque sus vidas son muy duras, no tienen la posibilidad de ir al taller de danza, ni después me voy a natación, y después me voy a, no sé, a un curso de guitarra, porque a mí me gusta la guitarra. Esos chicos lo único que tienen muchas veces es la escuela. Y después de la escuela, si no siguen, digamos, una carrera, después los aprendizajes por ahí no son tan sistemáticos, y la escuela muchas veces es el único lugar donde van a encontrar una apertura al mundo de la cultura, o a otro mundo que ellos no tienen en su vida cotidiana, ¿no? Y a lo mejor les quedó de transitar todo ese año de literatura un autor que le gustó, o por ejemplo una poesía que le llegó, y se quedaron con eso, y no importa, si se pudo abrir su sensibilidad a una poesía, porque justo la pegamos porque encontramos un recurso didáctico que le llegó, maravilloso. Hay un programa en Encuentro de una profesora de literatura que es divina, no sé si la conocen, que anda con un autito, con un megáfono, promocionando la literatura, y después hace talleres con los chicos. Bueno, no saben, millones de recursos didácticos tienen. Bueno, los que son de letras, y los que no son de letras también, después me voy a buscar el nombre, porque ahí tenés un ejemplo de cómo se puede trabajar. Ella trabaja con chicos de escuelas vulnerables, y bueno, y trabaja así, pero es una apasionada de lo que hace, y tiene millones de recursos didácticos para entrarle. Y hay que aprovechar. Crear cuentos con los chicos. ¿Cómo? Crear cuentos con los chicos, por ejemplo, en función de sus intereses. Van tirando ideas y vas armando algo en función de los intereses de ellos. Claro. Es una manera de entrar a la literatura sin algo que sea ajeno, que sea más fácil de llegar. Después de ahí podés ir a otro texto más, pero por lo menos lograr que se interesen. Yo, por ejemplo, con mi hija, que no le gustaba leer, empecé así, inventábamos cuentos entre las dos, y bueno, mal que mal. Sí, claro. Sí, hay muchos recursos, ¿no? Y además hay que aprovechar que el adolescente tiene esa sensibilidad, ¿no? Con la poesía, con los temas sociales también. El tema es poder llegar, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que el docente que genuinamente tiene un interés por ese chico, por lo que está haciendo, por enseñar, por aprender, ese docente llega al chico. Y bueno, esto es un poco... Bueno, yo les quería, no sé si tenemos, 8 minutos, les quería compartir esto como para que lo leamos un poquito. Y cuando vean la presentación que hice, fíjense que ya les dije, la película Los Entre Muros, que plantea muy, muy lindo el problema de la diversidad, la cuestión de la diversidad, qué le pasa al docente, qué le pasa institucionalmente, qué le pasa a los padres. Bueno, eso en Francia con diversidades culturales, porque llegan los chicos por ahí de familias argelinas o otro tipo de familias, pero totalmente nos pinta la realidad de cualquier escuela nuestra. Está muy interesante. Aparte, el profe es de literatura, pues yo no sé por qué ponen en todas estas películas de educación siempre aparecen los profesores de literatura. Hay muchísimas, pero siempre aparecen de literatura. O el de historia, pareciera que son los dos profesiones más... Los únicos dos. O de filosofía.
Ah, los de filosofía también. Entonces, los de inglés no, pobres los de inglés. ¿Viste? Apelan fácilmente al sentimentalismo de la literatura, siempre pasa, es un clásico. Sí, ahí están los antihéroes, ¿eh? Terminan los profes y las profes de literatura así, aplaudidos arriba de los bancos, como en las películas yanquis que tenían todos aplaudiendo arriba de los bancos. No, pero esta está buena, porque los franceses a veces tienen una mirada un poco más parecida en el tratamiento de las cosas a cómo vemos nosotros las cuestiones. Tal vez tendrá que ver también con una construcción social, ¿no? Que son como el prototipo del docente con sensibilidad y que llega al otro. Obvio. También habría que pensar eso, ¿por qué no el de matemática? ¿Por qué no el... Claro. Sí. Además me encanta porque todos tenemos construcciones que son estereotipos, ¿no? Porque Claro. realmente, cuando encontramos docentes, por ejemplo, de inglés, ahí voy a Lucía, che, vos sabés que la de inglés, qué copada, vos sabés que está haciendo, como que uno se extraña, ¿cómo que la de inglés? Esos eran los de historia, los de literatura, los de inglés no. Entonces, por ejemplo, te encontrás con uno de química, ¿viste? Que decís, Y es una imagen estereotipada, sí, totalmente. estereotipada. A veces llega mucho más un profe de inglés, capaz que sí, que uno de literatura, no sé. Pero... En realidad creo que la llegada es por esto que decía hoy yo de la persona, ¿no? De cómo sabe llegar. Y nos sorprende, pero sí tenemos estereotipos o construcciones. Yo tengo esto de que una profesora de filosofía como que tiene más posibilidad o más cintura, porque si tenemos que ver filósofos en la historia, bueno, hablaron de todas las cosas que nos atraviesan y nos pasan como seres humanos, como sociedades, desde siempre. Estoy pensando en Merlí, que por ahí la vieron en la serie. Sí, sí. Bueno, pero en mismo, inglés Darío. podés usarlos también como ejemplos. Sí. Ponés una frase en presente simple, ponele de algo que dijo Platón, qué sé yo, o Sócrates. Podés usarlo también, es cuestión de buscarle la vuelta. Si vos ponés frases pavotas, bueno, no sé, digo, qué sé yo. Y habrá profesores que no son Merlí, habrá otros profesores de filosofía que no son sensibles también, y que enseñan la filosofía desde otro lugar. Y otra cosa que quería decir, porque bueno, acá en este ámbito por ahí siempre se habla del nivel secundario, pero yo creo que esta sensibilidad de los estudiantes, para nosotros que somos de la licenciatura en Ciencias de la Educación y que abordamos todos los niveles, también esa sensibilidad de los estudiantes se da en todos los niveles, porque a veces dice los adolescentes se dan cuenta cuando el docente, los chiquitos también se dan cuenta, los de nivel inicial, cuando uno improvisa, porque a uno le parece a nivel, o en primaria, los primeros años uno puede llevar un cuento, jugar y está todo así, y los chicos se dan cuenta, se desordenan, en todas las etapas y en todos los niveles se dan cuenta cuando el docente no está comprometido. Sí, claro. Lo mismo las familias, ¿no? Las familias cuando un docente le ven esa punta, bueno, se ve más en primaria o en inicial que la familia está por ahí más en la escuela, pero y quedan absolutamente agradecidos con ese docente, porque son sectores que sufren tanto maltrato de todos lados, que cuando captan que hay un docente, un profesor que ha tenido un gesto especial con sus hijos, ¿no? Que es lo más importante que tienen en el mundo, ¿no? Como todos. Y yo que ya lo transité, lo agradecen toda la vida. Yo estuve 22 años en una de mis instituciones, así que fui maestra de generaciones diferentes. Y es el día de hoy, que ya no estoy más, que tengo compañeros, amigos en Facebook y todo, y lo siguen agradeciendo toda la vida, y te encuentran y siempre con una sonrisa. Está bien que el nivel inicial siempre está asociado a la sonrisa, también esa es otra construcción, ¿no? Pero es verdad que lo que vos decís, María Cristina, porque lo agradecen toda la vida, cuando se llega a eso, a la sensibilidad, se los capta desde la esencia, lo agradecen toda la vida, y es muy gratificante como docente eso también. Sí, sí, aparte son comunidades, estamos hablando de desigualdad, ¿no? Tan castigadas, muy castigadas. Carenciados, sí, desfavorecidos. Bueno, así que todas estas cuestiones, cuando hablamos de desigualdad educativa, y es como decía Lucía, ahora me vuelve lo que dijiste, Lucía, que la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, digamos, ¿no? Los docentes no es que seamos extraterrestres, en la escuela reproduce lo que pasa afuera, vas a encontrar docentes sensibles como docentes que no son sensibles, no es que seamos ni todos apóstoles, ni hermosas personas por ser docentes, no. Eso también son estereotipos que hay que ir deconstruyendo. Ni que los docentes somos todos gente muy preparada, hay gente bastante básica siendo docente.
o que se ha recibido y nunca más volvió a comprar un libro y buscar algún recurso nuevo y pensar a ver por dónde voy a ir o si me voy a capacitar. Entonces, esos estereotipos los tenemos que ir deconstruyendo y también desconstruyéndonos nosotros, porque a veces se arman como especie de corporaciones, ¿no? Los docentes, como que esta cosa, nosotros somos los buenos de la película, los pulcros, los que tenemos así normas de vida a seguir ejemplo. Por suerte esto cada vez se está cayendo más porque la gente ni se lo cree ya, por suerte, ¿no? Que esto también tiene que ver con lo que dice Duet, ¿no? Hoy el docente que construye autoridad, y no solamente con sus chicos, construye autoridad con la familia. Si vos sos un docente que falta, que siempre estás de licencia, da la casualidad que nunca vas a trabajar, porque te conoces todas las licencias posibles, te las mandás todas. ¿Qué construcción de autoridad vas a hacer? La gente no es tonta, ni los chicos. Te podés enfermar, obvio, te puede enfermar tu hijo, obvio. Ahora, que siempre tengas complicaciones y no vayas a laburar, bueno, también vamos a sacarnos la carita también la cuerpo docente, ¿no? Que estas cosas pasan. Entonces, después se refleja en qué respuesta te van a dar. Incluso los chicos de primaria se dan cuenta. Claro, sí, claro, claro. Me pasó a mí con mi hija que me decían, la maestra tal no nos quiere porque cuando llega en el aula sí, pero cuando estaba en el recreo, si nos acercamos nos saca vendiendo almanaque. Entonces evidentemente no nos quiere. Empiezan a sacar esas conclusiones de muy temprana edad. Acá Milagros me pone que, gracias Milagros, que quedan poquitos minutos. Bueno, yo les voy a poner el material, la lectura esa que había preparado, se los voy a poner en el aula. Todo tiene que ver con estos cambios, ¿no? Y con el declive de las instituciones de la que habla Duret, como que se han desfondado. Hoy la escuela no representa lo mismo que antes. Y los docentes no somos los mismos, ni los estudiantes son los mismos. Y bueno, yo les agradezco acá a Milagros que me avisó que queda un minuto, así que nos vamos despidiendo. Siempre que nos quedamos cortitos con todo lo que hay que ver, pero estas conversaciones a mí me parece que tienen mucho que ver con lo que van a ver en lo teórico. Y si hay algún concepto de lo teórico que no se termina de entender, escríbanme o lo ponen en el foro para todos y lo vamos